Llevaba tanto tiempo sin subir un modo carrera que el otro día me salió esta noticia y dije, es el momento de volver. Así que he dicho, Bordalás, yo, el Crystal Palace, vamos a hacer milagros. Así que aquí estamos ya. Club fundado en 1905, con un total de 0 ligas y una Copa Nacional, con valor de club de 760 millones y ojito porque nos dan un presupuesto de 65,13 millones. En cuanto al club, devoción por la afición es estándar, instalaciones de la academia, les importa un pijo si salen jugadores de la cantera o no, y luego la estabilidad financiera sí que le da mucha importancia porque pone como muy importante. Así que supongo que el dinero... Es que el dinero le tira a cualquiera. Así que vamos allá, presentamos a Bordalás con el Crystal Palace y aquí empieza nuestra nueva aventura. Vamos a empezar echándole un ojo a nuestra plantilla porque la verdad que ahora mismo no sé qué tiene el Crystal Palace. Bueno, tiene cositas. Aunque igualmente creo que hay que hacer limpieza que hacemos jugando con una 5-2-3, la verdad, no entiendo. Hay que hacer cositas, no sé ni siquiera si estará Uche aquí. Aquí está, Bordalás se vuelve a encontrar con Uche. Así que bueno, de momento hay que hacer una limpieza aquí increíble. Después de conocer a nuestra plantilla era momento de ponernos a empezar a vender jugadores porque la verdad es que aquí sobra muchísimo y esos 73 millones que hemos visto al principio se pueden convertir en más de 100 con las ventas que vamos a tener. Y aunque sé que era algo que no le importaba mucho al club, teníamos que mirar cómo era nuestra cantera. Y es que de primera solo nos daban 3 jugadores con más de 80 de media, un colombiano, un ucraniano y un inglés. La verdad que estos 3 no valen para nada, media 70 y pico que en el Crystal Palace no nos valen para nada. Aunque para ellos no era importante y para nosotros sí, era momento de mandar a nuestros ojeadores a buscar algunos jugadores, sobre todo a Inglaterra ya que queremos producto nacional inglés. También como no íbamos a mandar a algún jugador de nuestra tierra y por lo menos algún españolito, a ver si nos volvía a salir un Iniesta o un Busquets o algo así. Y el último ojeador, como no, lo íbamos a mandar a Brasil a ver si nos sacaba alguna samba brasileña. Así que después de mandar a nuestros 3 ojeadores era momento de mirar la lista de traspasos. Y es que esto es lo que nos decía el club más o menos que necesitábamos. Muy bien, muchas cositas, muchas gracias Crystal Palace. Pero tranquilidad que aquí seguimos siendo un poco ratas, así que vamos a ir al mercado de agentes libres a ver qué es lo que hay por el mercado y a ver si podemos encontrar algo. Después de mirar un rato es más fácil buscar una aguja en un pajar que encontrar aquí un jugador decente para el Crystal Palace. A ver, de primeras he estado echando un ojo así un poquillo al mercado y de momento estas son las cosas que he encontrado. Me gusta mucho mirar lo que es el tema de la Liga Árabe porque suele haber bastantes jugadores que han jugado en Europa, se han ido a ganar un poquillo de dinero y ahí están. Así que he seleccionado estos y luego me he ido a mirar un poco lo que es la Liga Española, ya que, bueno, Bordalás, producto español, pues he dicho, algún español hay que coger. Así que de momento esto lo he seleccionado. No sé si voy a fichar algo de esto o no. Pero bueno, vamos a empezar a ver si vendemos y depende del dinero que saquemos, pues fichamos unas cosas u otras. Amigos, no hay persona más dura para negociar en el mundo que este señor. Así que vamos a tener muy difícil negociar. Este jugador tiene un valor de 30 millones. Ellos siguen ofreciendo 23. Yo te digo que no, que son 30... Te lo voy a bajar a 29, 500. Para que veas que te bajo 500.000 monedas, O sea, bueno, 500.000 euros. No quieren bajarse la burra, o sea, estaban en 23. Bordalás no va a negociar, chavales. Se abren las puertas de la oficina por primera vez para recibir el primer fichaje. Aquí llega Curtis Jones, procedente del Liverpool, viene para ser nuestro MCO, ya que, bueno, conoce la Premier y tiene ya experiencia aquí. Así que, primera vez que se abren las puertas para recibir a Curtis Jones. No, hombre, no, pero no me coges el pelo. Segundo fichaje y este es un mexicano, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero lo vais a estar viendo en pantalla. Lo he visto como agente libre, su potencial es hasta de 85, creo que es. Así que bueno, como agente libre media 77 viene para hacer un poquillo de bulto, así que está bastante bien. Aquí lo tenemos, se llama Ruiz, así que veremos a ver qué tal encaja en el equipo. Vamos con otro fichaje y esta vez hemos pescado las oficinas del Getafe. Nos hemos traído a Da Vinci, lateral izquierdo, súper joven, se vuelve a reencontrar con Bordalás. Tiene una proyección de un 84-85 de media, así que esto a la larga va a ser un muy buen jugador.
Siguiente fichaje, defensa turco, proyección 80 y bastante largos, viene de la Liga Árabe, así que este también es futura proyección. Fijaros que es que hasta nos viene con granos en la cara. Así que este chaval tiene futuro, va a ser una pieza importante, lo sé. Tengo 106 millones y yo la verdad que en la vida tengo una debilidad por un jugador. Y este jugador es Phil Foden. Me encanta, o sea, me gusta muchísimo este jugador. Desde que Guardiola le dio la oportunidad de jugar hace años, la verdad que es un jugador que me chifla y me gustaría poder traerlo. Tengo 100 y pico millones, como hemos visto. Tiene un valor, puedo pedir 74, 800 millones, así que yo creo que lo voy a intentar traer para esa banda derecha. La operación va a ser dura, vamos a intentar a ver si empezamos por 65 millones, a ver qué dice Guardiola. Ha pedido 89 y un 10%. Tampoco te columpies, ¿eh? Hemos ofrecido, yo creo que vamos a intentarlo con 70, 400. 70, hostia, ha bajado, 75. Yo creo que 72, 401 euros. Efectivamente, aceptado. El euro que no falte, chicos. Y aquí está, chavales. Tenía ganas de tenerlo. Obviamente va a ser la estrella del equipo. Últimamente no le iba muy bien en las oficinas con Guardiola. Así que he dicho, vamos a traerlo con papá Bordalás. Le han dado dinero y ha dicho, aquí hay que hacer un equipo ganador. Así que aquí está, chavales, con el 9 en la espalda, que obviamente el 9 no lo llevará. Pero aquí tenemos a la superestrella que va a ser nuestra cabecilla esta temporada. Poco más que añadir, esta es la plantilla que más o menos se va a quedar. Simplemente me falta cambiar quizás el MC izquierdo, que tengo ganas de traerme a Rubén Neves. Yo creo que lo voy a conseguir. Me va a costar como unos 50, 55 millones, pero yo creo que trayendo a Rubén Neves ya se cierra el equipo. Primer partido de temporada en el que van a debutar los chavales. Vamos a ver, vamos a simular qué tal les va. No, chicos, no, cómo ha empezado. No. Se ha lesionado Mateta. No me lo puedo creer. Lesión de dedo del pie. Madre mía, que yo creo que le han pisado un poquito y ha dicho, la uña o algo. 25, menos mal que son solo 25 días por un pisotón en el dedito. Ahí ya han llegado los primeros informes del ojeador. Vamos a ver qué empezamos a mirar. Venga, vamos a empezar con Brasil, que es lo más flojete así. Uy, empezamos por todo lo grande. Precio de fichaje 217.000 con un potencial de hasta 94, así que a la cantera. Tenemos por aquí a Paulo Sergio Cuña, lateral derecho. También vamos a mandarlo a la cantera y esto pues se va a quedar aquí. Vale, vamos a ir con España, a ver qué nos ha traído. De momento tenemos aquí a Iker. No, Iker sí. Tenemos por aquí a Ibai Ferreras, entre 82 y 94. Tiene un valor de 155.000 de valor de mercado, así que vamos a traerlo. Luego tenemos por aquí a Bryce Hurtado, MCO, hasta 94 de potencial, 462.100 euros. Yo creo que este sí. Y luego por aquí vamos a ver. Yo creo que esto no vale para nada. Y vamos a ir con los ingleses a ver qué nos ha traído, porque aquí hemos pedido delanteros, MCO. Y de momento tenemos aquí a Liam Kent, delantero o extremo derecho. A ver, 462.100. Luke Ayton. Juega de extremo derecho, delantero, extremo izquierdo. Juega las posiciones de arriba en casi todas. Este me interesa. Chris Williamson, 17 años, 1,70, pierna izquierda. Y juega de MCO, así que para adentro también. Y de momento estos creo que los vamos a dejar por aquí porque valor de fichaje no es muy alto. Tenemos nuestro primer partido importante y es que tenemos la final de la FA Cup Community Shield y ahí está Bordalás para hacer la entrevista. Llegó el momento, estamos en Wembley, partidazo que nos espera, pero tenemos pues jugadores que pueden dar la talla. Todavía falta uno por cerrar la plantilla, así que vamos allá con el primer partido de la temporada.
No iba a ser un partido fácil, está lloviendo, iba a costar, el terreno está muy mojado y el balón no circula bien. Pero eso no iba a ser problema para nosotros, ya que Uche nos iba a adelantar en la primera jugada con este auténtico golazo. Después de una asistencia de Foden se quedaba solo frente al portero y hacía esto, así que ahí teníamos el primero, el 1-0. Y llegó el segundo gol, ¿y de quién iba a ser? De nuestra superestrella. 70 millones para traer a uno de los mejores jugadores de la Premier, el pase filtrado de Uche y el golazo de Phil Foden para acercarnos más al título. 0-2 en el marcador y esto está casi. Final del partido y primer título de la era de Papá Bordalás. Obviamente va a hacer historia en la Premier, primer título de la era de Bordalás, aquí lo estamos viendo, ahí está Gay levantando el trofeo y será el primero de muchos. Vamos a empezar el primer partido de la liga, nos enfrentamos al Chelsea y ojito porque empezamos dando la sorpresa, Curtis Jones primer gol y Jeremy Pino también mojó, así que primer partido de la Premier 1-2 al Chelsea. Termina el primer periodo de fichajes y vamos con el top 3 de fichajes más caros que ha habido en las jornadas. Nuno Méndez se va al Manchester City por 144 kilos. Rafael Leao se ha ido también a la Premier al Tottenham con 75,5 millones. Y aquí tenemos del Bayer Leverkusen al Chelsea un delantero, pero un pedazo de delantero. Además, Llorente se ha ido a la Roma, o sea, ha habido bastante movimiento. Y después de finalizar el primer mercado de fichajes, vamos a ir con la clasificación. De momento estamos en el 10º puesto, la verdad es que ganado uno, perdido otro y empatado otro. Así que vamos a simular un poco, por lo menos hasta el mes de enero, a ver qué tal nos va en la primera mitad de la temporada, a ver qué tal le va a Bordalás. No hemos podido fichar al final el centrocampista porque no nos daba de más. Disponíamos de 26 millones, pero claro, tienes que tener en cuenta que de 15 a 20 más o menos es lo que te puedes gastar y luego tienes que tener en cuenta lo que son los salarios y todo, así que no nos daba para más. Vamos a aguantar con este equipo a ver qué tal hasta enero. ¿Escucháis eso, chavales? Sí, suena a dinero. Y es que han comprado un nuevo propietario, no sé quién ha sido, seguramente haya sido un árabe, el Crystal Palace, y yo creo que nos van a poner lo que viene a ser algo de dinero, ¿no? Y ya que estamos en diciembre y se ha paralizado esto, vamos a hacer un resumen de la temporada. Ojito porque vamos cuartos, o sea, bueno, solo hemos perdido un partido, hemos empatado 6, típico de Bordalás, chavales. Quiero mirar también cómo va la Conference, porque estamos en la Conference, aquí estamos en el puesto número 15. No sé hasta qué puesto te clasificas, imagino que será como en la Champions, será hasta el 25 más o menos, pero bueno, aquí quedan todavía bastantes partidos. Me acaba de escribir la Junta y es que me ha dicho que van a hacer una auditoría financiera exhaustiva y vamos a ver cómo va la situación económica. Si me dan dinero, pues la verdad es que me traería bastantes fichajes, entre ellos pues Rubén Neves, que me quedé sin poder ficharlo, y seguramente Mateta, que saldría por la puerta, porque es que de verdad que a mí no me gusta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Luis Enrique? ¿Qué haces? No hagas esto. No. Hemos tenido una venta de última hora y tenemos 52 millones de presupuesto. Y ahora sí, vamos a intentar traer a Neves. Nos piden unos 56 millones. ¿Qué? Nada, es imposible, no lo podemos abaratar. O sea, me hubiese gustado traerlo, obviamente. Pero es que con 56 millones es que ni de broma. Bueno, pues vamos a hacer un resumen de lo que es la primera parte de la temporada. Estamos séptimos en la liga. Bueno, 34 puntos. Está muy cerca todavía al cuarto puesto a 37. El liderato está a 42 que lleva el Liverpool. En la Emirates FA Cup tenemos partido el sábado 10 de enero a las 3 de la tarde. Esto me mola un montón. O sea, lo de ver esto así me mola un montón.
Y en la Conference League terminamos 17º en la posición. No sé si pasamos a la siguiente ronda, imagino que sí. Pero ya que hemos visto pues cómo ha terminado esta primera temporada, no vamos a hacer ningún fichaje. Yo creo que es momento de ir adelantando un poquito, más o menos hasta pues el último partido de liga. Pues sí, vamos a ir hasta el último partido de liga. A ver qué tal termina la primera temporada de Bordalas. Imagino que, a ver, el club nos ha pedido clasificarnos lo que es a competiciones europeas, pues a la Conference League, creo que nos ha pedido, o a la Europa League como mucho. Así que bueno, de momento vamos a dejarlo simulando a ver qué tal termina la temporada. Ha finalizado la primera temporada y solo os voy a enseñar una cosa. Miren cómo está esa red, están súper enfadados conmigo y no entiendo por qué, la verdad. Ellos me habían pedido un compromiso y yo lo he cumplido. Vamos a ver. Bueno, en verdad no he cumplido nada. Clasificación para la Europa League. Posición actual, bueno, ya estamos viendo que novenos. Gana la Copa en la FA Cup. Hemos caído en semifinales. Y ganar la UEFA Conference League. Caímos en octavos. A ver, bien, pues no está. Ahí hemos visto los resultados. Acabamos novenos. No tenemos nada de competiciones europeas. ¡Buah! ¿Qué temporada nos espera? Pero es que, a ver, el equipo necesita remodelación, no se puede jugar así. A ver, es normal, nos hemos quedado casi sin plantilla, teníamos que vender un montón de jugadores y vamos a ver las estadísticas finales. Phil Foden ha acabado como máximo pichichi del equipo. ¿Veis cómo al final fichar a Foden estaba bien? Mateta ha acabado como segundo, pero igualmente no me gusta nada. Jeremy Pino, tercer máximo goleador. Quiero mirar, Uche solo ha jugado 16 partidos, ha marcado 2 goles y una asistencia. Obviamente a Uche no lo vamos a recomprar porque no merece la pena. Solo ha jugado 16 partidos, ni siquiera ha subido de media, casi solo un punto de media. Así que, bueno, según me pones, puede subir hasta media 84, pero claro, 23 años, va a tardar en subir un poquito. Así que, bueno, lo vamos a dejar por ahí, se volverá al Getafe, no pasa nada. Y luego nos tienen que venir un montón de jugadores que van a ir saliendo, van a ir viendo puerta, porque es que no tienen hueco en este equipo, la verdad. Y si pensabais que no íbamos a fichar a Rúben Neves, tranquilos, porque sí, la próxima temporada lo vamos a tener en el equipo. Al final, pues me ha costado unos 53 millones. ¿Que cómo los he conseguido? Pues porque el club me ha metido una inyección de estas de dinero, pues por haber comprado el club y tal. Así que bueno, me dieron como unos 70 millones, con eso he comprado a Rúben Neves y ficharemos a algún jugador más porque Mateta se va a ir, Uche se va a ir, así que necesitamos delantero. Así que bueno, gente, después de tantos y tantos meses, la verdad que espero que os haya gustado el vídeo. Iremos subiendo cosas poco a poco porque tengo ahí un montón de miniaturas que iba a hacer este año. Lo que pasa que por unas cosas u otras, pues al final lo hice en modo carrera. Pero ahora sí, ahora estamos aquí, vamos a hacer modos carrera otra vez, poco a poco. Iré subiendo pues alguno tranquilamente, iremos cogiendo otra vez el ritmo. Así que nada, espero que os haya gustado. Y en el siguiente vídeo nos vemos en la temporada número 2 de Bordalas en el Crystal Palace. Así que, como decía antes, si te ha gustado el vídeo no te olvides de dejar tu like, de suscribirte al canal, de activar la campanita para vernos en el siguiente vídeo.